canaltro.com. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Oriente Noticias. Como siempre en nuestras emisiones de fin de semana, hoy analizaremos temas especiales y de gran importancia para cada uno de las regiones, para cada uno de los departamentos, específicamente, por supuesto, en norte de Santander y Santander. Hoy vamos a hablar de informalidad y desempleo, cifras que preocupan a las familias colombianas hoy por hoy. Son pocas las oportunidades en cada una de las capitales, pero son varias las estrategias que se plantean por el gobierno nacional. Para algunos son paños de agua tibia, no ha llegado la solución definitiva y mientras tanto la crisis y la situación aguda que hoy se genera para las familias colombianas, norte santanderianas, santanderianas en específico, pues sigue aumentando. Es por eso que vamos a entrar en materia y en contexto. En el siguiente informe conocemos las cifras actuales y cuáles serían esas posibles soluciones que los gobiernos departamentales deben implementar para salir de esta problemática. Bienvenidos. La industrialización sería la salida a los altos índices de informalidad que Cúcuta y el área metropolitana registran a nivel nacional. El desempleo es otro de los aspectos que ubican a la capital del departamento como la segunda con más falta de oportunidad laboral. Más de 65.000 personas esperan por un trabajo digno y más de 220.000 se dedican a la informalidad. Cercana al 15%, la segunda más alta del país. Tasa de informalidad del 72-74%, la más alta del país. O sea, decir que 1 de cada 4 empleados cucuteños es formal y los otros 3 son informales, pues eso es lastimoso realmente. Formación, por ejemplo, de industrias manufactureras. Las industrias manufactureras son las que históricamente en los países que han tenido éxito, los últimos del este asiático, han basado su desarrollo en la industrialización. Ventas de moñas, diademas, accesorios para mujer como pulseras, collares, aretes, ventas de golosinas y hasta compra y venta de bolívares son algunas de las actividades informales que definen el panorama laboral en la capital de norte de Santander. 220.000 personas hoy por hoy, según las estadísticas, se dedican a actividades informales. Las calles de Cúcuta y de los municipios metropolitanos en los sectores más comerciales se ven invadidas por ventas callejeras de diferentes artículos. Y aunque las administraciones locales mantienen la lucha para garantizar el espacio público, la gran cantidad de informales deja clara la necesidad de buscar soluciones reales inmediatas que alivien y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos metropolitanos y además de los venezolanos que desde la apertura de frontera han llegado a esta capital. Veíamos rápidamente en el informe un análisis a grandes rasgos de la situación actual de la capital de norte de Santander y por supuesto los municipios del área metropolitana. Ahí veíamos a una persona que viene analizando la situación, economista de profesión y por supuesto quien plantea una estrategia o quizás uno de los caminos más viables para salir de pronto de la crisis y la falta de desempleo que por ende tiene que ver con el aumento de la informalidad. Saludamos a uno de los profesionales que nos acompañan hoy aquí en el set de Oriente Noticias, Sergio Jiménez, economista y docente de una de las universidades más reconocidas de la región. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Empecemos a analizar la situación. Los índices, los números avanzan, los desempleos, pues son protagonistas hoy en los diarios escritos, en los noticieros, pero las estrategias y las soluciones no llegan. Las familias cucuteñas ya no saben qué hacer porque necesitan recursos para salir adelante. Sí, pues lamentable las cifras que está presentando el desempleo, el nivel de desempleo y de informalidad en Cúcuta y su área metropolitana, y más si lo vemos en una perspectiva de largo plazo, porque pues acostumbramos a verlo, digamos, lo que pasó en agosto. En agosto tenemos nuevamente la segunda tasa de desempleo más alta del país, 15,5%, después de Quibdó, que cómo nos vamos a comparar con Quibdó, decimos en Cúcuta, o sea, es un poco difícil en ese sentido compararnos. La tasa de informalidad es la más alta del país, rondando 67, 68%, 67,6% exactamente. Y pues si lo vemos, repito, en una perspectiva de largo plazo, vemos que esto no ha venido mejorando, que es lo más preocupante. Por ejemplo, en el país, las cifras de informalidad en Colombia en el mismo periodo, como se miden en el trimestre móvil de junio-agosto del año 2009, la tasa de informalidad era del 53,3%. Para este trimestre móvil del junio-agosto del 2016
estamos hablando de 7 años después, la informalidad en el país se logró bajar a un 48,5%. Esto implica una disminución de 5 puntos porcentuales en todo el país. Ahora, ¿qué ha pasado entonces en contraposición en Cúcuta y norte de Santander? Aquí en Cúcuta y su área metropolitana, ¿cómo se mide? En el 2009 fue de 67,6 y en el 2016, para el mismo periodo, junio-agosto, del 67,6. Entonces, las cifras del DANE no mienten, pues ahí están, públicas para todo el mundo, y en ese sentido uno dice, bueno, ¿qué está haciendo el país, los diferentes gobiernos departamentales, municipales, aún el gobierno nacional en las diferentes regiones, que los de aquí no han podido implementar? Porque si las cifras disminuyen de la manera que han disminuido en 7 años, quiere decir que las políticas están teniendo éxito en otras partes, pero aquí no. Entonces eso probablemente es una materia de reflexión y de análisis de parte de nuestros gobernantes, porque si bien es cierto, siempre le echamos la culpa a la frontera, siempre le echamos la culpa a que el gobierno de Venezuela nos cerró la frontera y no nos deja pasar los camiones, los compradores, etcétera, pero es que la frontera siempre ha estado, la frontera siempre la hemos tenido, no es nueva. Y no va a cambiar ese panorama. Y eso no va a cambiar. Probablemente algo sí que puede tener éxito es dejar de mirar a la frontera, y mirar hacia el interior del país, porque es que no es lo mismo los venezolanos que venían a comprar hace 10 o vamos más cerquita, hace 3, 4, 5 años que los de ahora. Cuando la situación tan lamentable económica y social que se está viviendo en Venezuela, pues no deja para que ellos vengan aquí a comprar televisores, a comprar zapatos y ropa, vienen a comprar harina de arepa y vienen a comprar huevos y vienen a comprar lo más básico para sobrevivir. Entonces no se puede amparar la frontera norte santanderana en decir esperemos a que abran nuevamente la frontera para que nos vengan a comprar huevos y aceite y papel higiénico y cosas de esas, o sea, de eso no va a vivir nadie. Una economía independiente sería de pronto, reunido en palabras puntuales, lo que deberían mirar los gobiernos departamentales, locales y por supuesto el nacional en cabeza de Juan Manuel Santos cuando hablamos de Cúcuta como capital fronteriza. Pero ahí es donde entran los informales, las personas que están buscando cómo llevar el pan a su casa y el sustento para sus hijos de cualquier manera, y de cualquier manera trabajando siempre y cuando ya sabemos y está claro que estas actividades están ilegalmente ya encasilladas por las autoridades. Es por eso que también le presento y le doy la bienvenida a Rocío Valencia. Ella es la presidenta de Asobicut, uno de los sindicatos y asociaciones de vendedores informales de Cúcuta. Bienvenida y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo, muy amable por la invitación. Bueno, Rocío, empecemos a hablar del panorama que no es nuevo para usted porque sabemos cuántos años lleva la lucha de los informales por permanecer en las calles, entendiendo y respetando que están ocupando un espacio público, pero también exigiendo una oportunidad de una solución definitiva, que si lo sacan del espacio público, también les den una oportunidad laboral legalmente constituida. Hasta el momento, ¿qué han logrado? Pues tristemente, como usted lo dice, ya son varios años encabezando esta justa lucha, como la llamamos nosotros, en defensa de nuestro trabajo. Hasta el momento no se ha logrado nada. Pensábamos que con esta administración iba a ser mucho más fácil la concertación y el diálogo social que con la administración pasada, pero no. Tenemos 10 meses pidiendo una audiencia con el señor alcalde, no se ha hecho posible esto y pues en el día de hoy seguimos por la defensa y la lucha del trabajo. Como usted muy bien lo decía, sabemos que estamos ocupando un espacio público de manera ilegal, pues según las leyes que hay en nuestro país, pero no estamos en el espacio público porque queramos, sino como lo decía muy bien el profesor y lo ha dicho usted, no hay ofertas laborales en la ciudad. Nosotros queremos salir del espacio público, como usted puede ver en las imágenes que han pasado, son muchas personas que están trabajando en el espacio público que son personas mayores de edad, que no han tenido una oportunidad y queremos salir del espacio público. El trabajo en la calle no es un trabajo fácil, pero queremos tener garantías para poder salir del espacio público, no que nos saquen del espacio público a la deriva. ¿Y cómo llevamos el sustento a nuestros hogares? Necesitamos una garantía de tener un mínimo vital del cual nuestra familia se solvente y podamos seguir manteniendo. De lo contrario, no podemos hablar de un despeje del espacio público si el gobierno municipal no muestra una voluntad para una política clara
de una proyección laboral para nosotros los trabajadores informales. El DANE, según los estudios y de pronto los sondeos que hacen, que permiten que entreguen los ponderados que hoy ubican a Cúcuta como la segunda ciudad con mayor desempleo a nivel nacional, pero la primera en informalidad, por ende por el desempleo que hay, dice que en norte de Santander actualmente, aquí en Cúcuta y el área metropolitana, hay 353.000 personas ocupadas que tienen una labor, que tienen un trabajo, sea informal o no sea informal. Lo preocupante del caso es que esas cifras apuntan a que más de 220.000 personas se dedican a acciones informales, sea venta de gasolina, que ya no la vemos de la misma manera como la veíamos cuando la frontera no tenía ninguna restricción, pero que aún se observa en algunos rincones de Cúcuta y del área metropolitana. O sean las ventas que ya conocemos en la calle, las de mango, las de perecederos, las de moñas, las que ya veíamos en el primer informe. ¿Cuántas familias, según Asobicut, están dependiendo de las acciones o de las actividades laborales informales? Yo creo que la cifra aumenta más o menos en 250.000 familias. Yo creo que es mucho más. El DANE, para no aumentar la cifra de desempleo, nos cuenta como ocupados, para que esa cifra de desempleo no suba. Entonces, porque tuve la oportunidad de hablar con una funcionaria y ella le dije, ¿usted nos van a contar como desempleados o como empleados? Dijo, no, ustedes se toman es como personas ocupadas para que esta cifra no aumente. Pero en realidad nosotros somos una población muy vulnerable, que tenemos una problemática social bastante grave y lo más triste de todo es que ni la administración municipal ni el gobierno nacional ha mostrado una política clara para poder definir la situación del vendedor informal. Bueno, profesor Sergio, hablábamos hace algunas semanas cuando nos entrevistamos en la Universidad de Pamplona, que empezamos a tocar este tema, en cuáles serían las posibles estrategias para salir de la informalidad y del desempleo. Usted hablaba, y se ha tocado el tema también por parte de los mandatarios y por el gobierno nacional, en la industria, en crear empresa. ¿De qué manera y cómo se puede llegar, si sabemos que ya tenemos una radiografía establecida de frontera y de pocas oportunidades en Cúcuta y en los municipios del área metropolitana? Para no irnos lejos, Villarrosario y Los Patios. Bueno, hay unas estrategias de corto plazo y unas estrategias de largo plazo. Las de largo plazo son complejas, implica acompañamiento, o sea, para no hablar muy mal de aquí de los políticos locales, implica acompañamiento de los políticos nacionales, de la política nacional, de la clase dirigente nacional, nuestros senadores, nuestros representantes a la Cámara, que hagan lobby, presión sobre el presidente y los ministros, porque, por ejemplo, requiere una infraestructura competitiva, una infraestructura de transporte competitiva de la cual no goza Norte de Santander. Requiere unas vías de acceso a de parte de los productores a los principales mercados, digamos más de las que tenemos, con las cuales no goza el departamento. Esas serían las estrategias de largo plazo, una inversión en infraestructuras como tenemos en Antioquia, si hemos tenido la oportunidad de ir por las carreteras de Antioquia, del Valle, del eje cafetero, pues parece otro país diferente al país en el que está Cúcuta y Norte de Santander. Entonces eso es, por una parte, eso es fundamental. Por otra parte, ya de corto plazo, estímulos tributarios. O sea, yo creo que las empresas no se sitúan en las regiones a menos que dos cosas: tengan un mercado amplio, eso es una teoría de centro-periferia de un premio Nobel de Economía, que lo que guía digamos, la localización de las industrias en ciertas ciudades es pues el tamaño del mercado, por una parte. Cúcuta no es un mercado muy grande, es de los más pequeños que hay en el país, pero además eso se podría mitigar con estímulos tributarios. Entonces para eso se inventaron que las zonas francas, que se inventaron una cantidad de reducciones en el impuesto de renta a las empresas que generen más de tantos empleos directos y tantos indirectos, etcétera. Entonces eso cabría esperar que lo pusieran en marcha, pues en práctica, no, digamos aquí nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque sí, también requiere de la ayuda central, ¿no? Pero sería más fácil evitar que las empresas se vayan, como en la última semana que hemos tenido la mala noticia que una empresa que generaba buena cantidad de empleos directos se va de Norte de Santander, se va de Cúcuta. Entonces, pues ahí es donde hay que entrar a trabajar.
bueno, ¿por qué se van a ir? Como se dice coloquialmente, ¿qué les disgustó? ¿En qué les podemos ayudar? Etcétera. Entonces, esas son estrategias para lograr que el sector industrial, algunos sectores industriales se asienten en esta región. Además, porque es que tenemos un mercado aquí al lado de la frontera que en estos momentos, en estos años está muy deprimido, pero probablemente vuelva por otros cauces, digamos, más prósperos, y ahí podría haber una oportunidad de atender dos mercados, el nacional y el de Venezuela. Además, pues cabe decir aquí que una estrategia que no va en el mismo sentido es lo que se pretende ahora con la nueva reforma tributaria, que será tema de otro análisis, pero ese monotributo y eso no nos va a ayudar mucho. Que vamos a tocar en el siguiente bloque, porque llega el momento, quiero contarles, invitarlos para una pausa comercial. Ustedes no se muevan, cuando regresemos vamos a hablar de todo lo que ha generado esa reforma tributaria, ahí a grandes rasgos, pero vamos a seguir hablando de las posibilidades y de la problemática que hoy preocupa a las familias cucuteñas, el desempleo y la informalidad. Ya volvemos, no se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Seguimos hablando de la situación que hoy preocupa a las familias nortesantanderianos, pero la situación no es quedarse en la problemática, buscar estrategias que tienen que desprenderse del gobierno departamental, jalonando los recursos y también la ayuda del gobierno nacional, quien en repetidas ocasiones, lo hemos dicho aquí en Oriente Noticias, lo hemos evidenciado a lo largo y ancho del territorio nortesantanderiano, han llegado, han visitado, han planteado, pero no se han ejecutado esas ideas y las soluciones puntuales. Así que vamos a conocer algunas imágenes de lo que ha sido el planteamiento o quizás algunas soluciones que se han dado, pero también algunas medidas que se les ha dicho a las personas informales que hoy habitan el espacio público. Serán multados si siguen habitando estas calles y estas avenidas de Cúcuta, la avenida Sexta, la avenida Quinta, la avenida Cuarta, la avenida Séptima, con todas las calles que las atraviesan, donde vemos en realidad la informalidad a grandes rasgos, pero donde también vemos los ciudadanos cucuteños comprando los distintos artículos que allí se comercializan, sean porque sea a un precio más asequible o porque se encuentren algunos artículos que no se encuentran en otros lugares, cualquiera que sea la excusa, la informalidad está generando un empleo que no se genera de manera legal y obviamente cumpliendo con los parámetros que ya todos conocemos. Pero serán multados. ¿Qué opina la gente que en realidad está siendo afectada, que está perdiendo su plante, que está perdiendo su carro, que está perdiendo todos los artículos que le permiten llevar el pan a su casa? Vamos a analizar el tema con Rocío aquí en Oriente Noticias. A ver, da tristeza de que la solución que da el gobierno municipal o el gobierno nacional, que la medida para desocupar el espacio público sea esta, que nos van a multar, que tengo entendido que el nuevo código de policía que salió, nos podrían hasta judicializar por estar ocupando el espacio público. Esa es la alternativa que tiene el gobierno para la solución del espacio público. Yo diría que la alternativa sería, como lo he dicho una y mil veces y lo voy a seguir repitiendo, una política clara de generación de empleo para nosotros los trabajadores informales. La administración municipal en días pasados sacaba un artículo en La Opinión de que ya nos habían ofrecido unos trabajos de medio tiempo y que nosotros no habíamos querido recibir. Yo le pregunté al doctor Gerardino que me dijera dónde estaba el documento donde ellos habían socializado este proyecto con nosotros los trabajadores a ofrecernos estos trabajos, cuando no fue así. No ha sido, a nosotros no nos tomaron en cuenta. Yo misma fui a la empresa que está dando estos trabajos y me dijeron que si tenía una palanca política me podrían ayudar a meter mi hoja de vida. Sin palanca política no se podría. Porque se le estaban dando a las personas que ayudaron a la campaña de Ramiro Suárez, ni siquiera de César Rojas, sino de Ramiro Suárez, así textualmente me lo dijeron. Otra cosa que le decía yo al doctor Gerardino, dígamelo usted como padre de familia, ¿usted sería capaz de mantener su hogar, su familia, con 290.000 pesos, que es lo que se están ganando estas personas mensuales? Yo digo que eso es algo irrisorio. ¿Cómo voy a pagar yo arriendo, servicios, alimentación, colegio, transporte con 290.000 pesos? No alcanza para nada. Y el alcalde, la administración, quiere ofrecernos esto para la solución del espacio público, para la salida del espacio. Esto no son alternativas, no son viables.
Ese punto de vista, porque usted plantea que 290.000 pesos aproximadamente, que es el sueldo que se le está dando de manera temporal, según el planteamiento que hace la alcaldía con estas mujeres y hombres que vemos en las calles de chaleco amarillo, esos son los, de pronto, soluciones laborales que se están dando por el momento y de manera temporal, por 3 meses y otros periodos de tiempo. Sí, señor. Analicémoslo con el profesor Sergio. ¿Cuál es la estructura entonces económica de Cúcuta y el área metropolitana? ¿Cuál es de pronto la cultura de gasto o la cultura de ahorro o esa estructura que se tiene? Porque ahí también entra ese tema importante. Sabemos que es insuficiente el recurso de 290.000 pesos para mantener una familia, pero entonces en esta zona de frontera, ¿cuándo sería el recurso de pronto necesario para estar? Sabemos que la informalidad ha generado también grandes dividendos para algunas personas que manejan las grandes mafias informales. Bueno, primero que quisiera referirme a este elemento que, pues, a mi modo de ver, es una solución temporal, no definitiva, y por lo tanto es lo que suele llamarse pañitos de agua tibia. Porque primero son salarios, de estos salarios que no llegan ni a medio salario mínimo, es algo con lo que, si vamos a hablar de la estructura del consumo básico de una familia, pues ni siquiera con un salario mínimo de 685.000 pesos alcanza para cubrir, digamos, toda una canasta familiar. Entonces, pues definitivamente esto sí aumenta la popularidad del alcalde y entonces vemos que las cifras de popularidad están aumentando, pero ¿qué diferencia hay entre 290.000 pesos y un salario de medio tiempo y ser informal? Ninguna, no hay ninguna diferencia. Quizás, probablemente, la única diferencia sería que no están obstaculizando el espacio público, que no están afectando la imagen de la ciudad, pero con 290.000 pesos no se vive ni siquiera con lo básico. Entonces quería referirme primero a eso porque eso no es una solución, ni lo vemos desde la academia como una solución que sea definitiva. Cuando ese programa se acabe, toda esa gente vuelve otra vez a donde estaba, porque no tienen una manera continua de generar nuevos ingresos. Entonces, cuando eso se acabe, se acaba. Importante tema. Antes de irnos a la primera pausa, habíamos tocado otro tema polémico hoy para los colombianos que en realidad sienten el anuncio de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Reforma tributaria, sobre todo para Cúcuta, ¿qué traería? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que eso traería o va a aumentar las cifras de informalidad, las cifras de desempleo. ¿Por qué? Porque hay un elemento ahí detrás, aparte de que el IVA va a pasar del 16 al 19 y demás cosas, un elemento que es el llamado monotributo, que van a pagar pues las tiendas, las peluquerías del barrio, la fotocopiadora al frente de la universidad, la papelería, etcétera, y que en vista pues en este momento estamos en un ciclo descendente de la economía colombiana y en un ciclo descendente en el que la tasa de crecimiento del PIB viene decayendo constantemente trimestre tras trimestre desde hace un año, hace 4 trimestres. Entonces la demanda agregada está deprimida, la demanda de los consumidores, de las empresas, del gasto que hace el gobierno, demás, viene deprimida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están vendiendo poco los negocios, vemos en Cúcuta que muchos se cierran, que muchos avisos de se arrienda y se arrienda y se arrienda por todas partes, y si les vamos a grabar una actividad que no estaba grabada, una actividad que probablemente es el único sustento antes de pasar a la informalidad, o sea, porque en el momento en que una fotocopiadora, una papelería, una peluquería no dé sino para pagar los impuestos, entonces habría que cerrarla. ¿Y qué se va a hacer esa gente? A la informalidad. O sea, que esa cifra del 67,6% podría aumentar en Cúcuta y su área metropolitana, pero asimismo en el país. Creo que es una manera desafortunada de emprender esta reforma tributaria. Muchos analistas entre ayer y hoy, anoche, en muchos programas de debate a nivel nacional, de opinión, se han referido al tema de lo que nosotros llamamos en la teoría y política fiscal una reforma tributaria regresiva, que va a gravar más a los que no tienen que a los que más tienen. En ese sentido, pues uno esperaría que en aras de fomentar el desarrollo económico y social... ¿Se detiene el desarrollo para Colombia? Se detiene o digamos que sufre un detrimento. En aras de fomentar ese desarrollo económico y social, las reformas tributarias deberían ser progresivas, deberían gravar
más a aquellos que más tienen y menos a aquellos que menos tienen, para evitar precisamente en áreas deprimidas como la frontera norte santanderiana que vaya esto a aumentar las cifras, porque las va a aumentar, probablemente el tiempo nos dará la razón. En ese orden de ideas, rápidamente, antes de hacer la siguiente pausa, ¿cuál sería entonces, ustedes los expertos, los economistas, los que manejan y saben cómo es el movimiento comercial y de desarrollo económico de las empresas, de la industria y todo esto para evitar este tipo de situaciones de que la informalidad sigue siendo la primera que ubica a Cúcuta a nivel nacional y la segunda después de Quibdó en desempleo? ¿Cuál sería entonces la salida si sabemos que hay un gobierno departamental que quizás no cuenta con los recursos o la fuerza suficiente para lograr implementar esa industria o llamar la atención de los empresarios grandes que podrían apostarle a Cúcuta? Y de ese tema nos vamos a referir más adelante, un poquito con otra situación. Sí, definitivamente todo pasa por unas variables así, digamos, un poquito más macro, que tienen que ver con la atracción de la inversión. ¿Cómo se atrae inversión? Porque no podemos decir que la culpa es del gobernador, la culpa es del alcalde porque no genera empleos. No, es que ellos no están llamados a generar empleos. Ellos están llamados a facilitar el ambiente de negocios y el entorno económico para que se generen los empleos. Ellos no son los responsables de que los empleos no aumenten, pero sí son los responsables de crear las condiciones económicas necesarias para que las inversiones lleguen. Entonces, en ese sentido, sería el llamado que haríamos desde la academia a repensar la forma como están llegando las inversiones a otras regiones del país, por ejemplo, a Santander en los últimos 20 años, a Antioquia, en los últimos 8 o 10 años nuevamente Atlántico y Barranquilla, que es su principal polo de desarrollo, cómo está teniendo una dinámica de desarrollo elevadísima Barranquilla y su área metropolitana, que no la tenía en los últimos años, las últimas décadas, y entonces analizar eso, ver los casos exitosos, las mejores prácticas, qué está sucediendo en ciudades como Bucaramanga y su área metropolitana, Barranquilla y su área metropolitana, la misma reinvención de Medellín y su área metropolitana, cómo está trayendo nuevas empresas, nuevos capitales, y si no sale de la nada las cifras de desempleo. Si vamos a esas ciudades que he nombrado, son las ciudades que menor tasa de desempleo tienen en el país. O sea que lo uno va de la mano de lo otro. Y entonces ese sería el llamado, a que se generen a repensar el modelo de desarrollo que se quiere implementar. El sector agrícola no está generando los empleos y la riqueza del campo que esperaríamos, entonces por ahí no es. Que la minería y el petróleo en norte de Santander, pero es que ese sector es el 4% de la economía norte santanderiana, o sea que tampoco la minería y el petróleo son ninguna polo de desarrollo o generador de riqueza. Más bien serían servicios profesionales, servicios empresariales, industriales, asesorías, consultorías, la industria, industrializar el campo podría ser otra, no solo sacar los productos del campo y venderlos, sino industrializar lo que llama la agroindustria. Que si analizamos son modelos y estructuras que han sido utilizadas por otros gobiernos en otros lugares del mundo y que han dado excelentes resultados. Exactamente, ¿no? Así es, así funciona, digamos, en el sudeste asiático funcionó así. Exactamente. Vamos a analizar algo, Rocío, y es que a ustedes se les suma una nueva problemática con el aspecto de frontera. Y es que ahora no solo tienen que buscar el trabajo para ustedes, sino que abrir espacio para los ciudadanos venezolanos que han venido también a trabajar en esa informalidad. ¿Cómo ha sido el panorama puntualmente antes de irnos a la pausa? Esto ha agudizado muchísimo más la problemática de la informalidad, ya que los compañeros venezolanos, pues en afán también, en su angustia de buscar un sustento para su familia, se han volcado a la ciudad de Cúcuta a buscar una oportunidad laboral y llegan acá y se encuentran pues con esta problemática de desempleo que tenemos en la ciudad, y entonces por ende pasan a agrandar más las cifras de informalidad que estamos viviendo en este momento. Y otra cosa que está sucediendo, en algunos sitios, restaurantes, cafeterías, están dándole empleo a estos ciudadanos venezolanos, pero aprovechándose de su situación con menos sueldo, o sea, se están aprovechando de la situación de los compañeros venezolanos que para están remunerarla como quieran. Exactamente.